¿Porque Antonio Montana asesinaría a su amigo más leal? ¿Acaso fue por enojo porque lo descubrió con su hermana? Pues no. Al investigar en ciertos canales me fueron explicando que todo se debía al exceso de polvo blanco. Desde antes, se mostró como Tony ya estaba bajo la influencia del polvo blanco, lo que lo volvía más paranoico e impulsivo. En esta teoría crearemos el que hubiera pasado si a Tony, por algún momento en su cerebro, se le ocurría actuar con cabeza fría y sin dejarse manipular por el polvo blanco y por su propio carácter. Tony ya había hablado con Nick el cerdo, le había dicho que su madre se estaba tratando de comunicar con él. Dile que ya voy. Oye, por cierto, ¿Elvira llamó?, preguntó Antonio, a lo que Nick negó, luego de ir a la mansión a intentar localizar a Manny y después insultar a Sosa declarándole casi la guerra. Tony se fue directo a casa de su madre. Su hermana estaba desaparecida y no sabía dónde estaba. Tony estaba acumulando mucho estrés en su cabeza, el problema que tenía con Sosa, Manny no aparecía y ahora tampoco su hermana. Todo esto le estaban levantando alertas. Se estaba comenzando a emitir más polvo del que debería para calmar su estrés y nadie en el coche era capaz de decirle algo, pero esta vez, dejó el polvo blanco. Al ir con su madre ocurrió lo mismo, ella le había dicho el lugar, 409 Citrus Drive. Tony iba a ir para allá pero nuevamente se encontró con los gritos y culpas de su madre. Desde que viniste a Miami solo has traído problemas. Ella responde igual que tú. Su madre decía esto mientras le forcejeaba y Tony agresivamente la quitaría de encima, pero, sin que éste se dé cuenta, la pistola caería al suelo, creando el efecto mariposa. Tony no se daría cuenta, solo quería quitarse de encima a su madre. Nada más, ya que en el fondo estaba sintiendo las palabras. Al llegar a la ubicación, Tony no se encontró con nadie más que Manny, en la puerta, recibiéndolo con una sonrisa como si se quisiera burlar de él. Al mirar hacia arriba la vio. Gina, estaba arriba con una bata de esas de baño, sin nada. Tony miró a Manny lento e intentó sacar su arma, pero al tocarse la cintura no sintió nada, no se había percatado. Te dije que te alejaras de ella, Manny, gritó Tony con ira, lanzándole un puñetazo que lo mandaría al suelo. Gina bajaría de las escaleras rápidamente. Tony iba a continuar pero Ernie y Chichi lo detendrían entre agarres bruscos y violentos. Manny vería que su boca comenzaría a sangrar y Gina fue a ayudarlo. Tony seguiría tratando de librarse de Chichi y Ernie. Tony le metería un cabezazo a Chichi, pero se le complicaría mover a Ernie. Manny se recompuso. Tony, mírame, diría y Tony pararía con el ceño fruncido. Estaba peor que perro de pelea. No es lo que tú piensas. Jaina y yo nos casamos ayer, dijo Manny tomando la mano de Jaina y entrelazándola con la de él. Tony se detendría, dejaría de forcejear del asombro pero todavía, del cansancio. Eres mi hermano Tony, ella es tu hermana, no hay traición, solo amor, diría Manny poniendo su mano enfrente tratando de calmarlo mientras era sujetado, así como si fuera un animal salvaje. Las palabras de Manny sorprenderían a Tony. Tony dejaría de forcejear y vería hacia el suelo, pero después con su mirada, una mirada con puro fuego, los señalaría a ambos. Ustedes, lárguense, no quiero volverlos a ver en mi vida. Si te vuelvo a ver, Manny, te mato, diría Tony apuntándoles y yéndose del lugar, realmente enojado. En la mansión, a diferencia de la historia real, Tony no estaba decaído, estaba en llamas. El no asesinar a Manny lo puso como un loco. Debía haberlo atado, debía haberlo matado, repetía en su mente miles de veces. Tony, ¿qué vamos a hacer?, preguntaba Chichi con un moretón por el cabezazo. Chico, ¿cómo que qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a entrar en guerra? Aplastaremos a Sosa como si fuera una cucaracha de mierda, decía Tony. La ira que sentía la iba a desquitar con el maldito de Sosa. Esa misma energía la contagió en todos sus amigos. Tony, nosotros somos nada más 4, es imposible que, decía Nick pero fue interrumpido por Tony. Le clavó una cachetada y juntó a todos. Dejen sus mariconadas, están conmigo, están con el mejor, necesitan más de un ejército si creen que pueden contra nosotros, decía Tony pero seguía notando la cara de sus amigos. ¿No lo ven? Nosotros controlamos el terreno elevado, decía Tony mostrando las escaleras, donde él estaba en lo alto. Tenemos que llevar la pelea aquí, intentarán subirnos y nosotros los haremos mierda, ¿entendieron? Mierda, gritaría fuerte. La mirada de Chichi, Nick y Ernie estaban cambiando. Miren afuera, esos tipos creen que somos basura que pueden barrer.
Creen que porque vienen con el nombre de Sosa, nosotros nos vamos a arrodillar, pero se equivocan, decía Tony arrojándoles armas pesadas a Nick y Ernie. Este es nuestro territorio, cada metro cuadrado de casa lo compramos con sudor y sangre. Si huyen, morirán en la calle como perros, pero si permanecen conmigo, si peleamos como hermanos, mañana el mundo entero sabrá que unos cubanos pusieron de rodillas al ejército de Bolivia. El mundo es mío, señores, el mundo es nuestro, decía Tony sosteniendo el arma explosiva. Todos comenzarían a gritar de pasión. Eso sí es un líder, pensaría Chichi sosteniendo diversas armas. Si hoy caemos, caemos como leyendas, pensaría Ernie con su ametralladora pesada. Al igual que Nick, él seguía con miedo, pero al lado de su líder, Antonio Montana, se sentía seguro. Nos superan en número, pero no nuestra posición, hay que mantener y estaremos del otro lado, diría Tony haciendo las formaciones. En ningún momento tocaría el polvo blanco, solo estaba con un puro, nada más con él. Tony estaría en silencio analizando los movimientos en los monitores. Chichi, ve y apaga todas las luces exteriores, decía Tony y todo se estaba ejecutando como él decía. Los primeros 20 hombres de Sosa comenzarían a saltar los muros, confiados al no ver disparos. Creen que la seguridad está durmiendo, pero todo lo contrario, Tony ya los vio. Era cuestión de tiempo para prender las luces de golpe y cegarlos por la iluminación. Cuando los primeros 20 hombres entran, Tony da la señal y los candelabros se encienden todos de golpes. Vislumbrando a todos, Ernie y Nick con las ametralladoras saldrían de su lugar y comenzarían a disparar a lo loco. Tenían a su lado muchos cargadores para más de 3000 tiros. Los sicarios de Sosa estaban muriendo uno a uno y se estaban retirando. Ernie y Nick gritaban a todo pulmón mientras disparaban. Peleamos por Tony Montana y también por nosotros, por el respeto que el mundo nos quitó al llegar a este país. Váyanse al infierno, decían ambos mientras tiraban. Tony observaría eso y sacaría sus armas. Intentarán entrar por otro lado, decía Tony en su mente. Tony, cuidado, decía Chichi mientras disparaba al balcón. Unos 5 sicarios se estaban filtrando por el balcón. Chichi recibiría un tiro en el hombro. Tony reaccionaría y tomaría su pistola para después encajarle un tiro a los últimos 2 mientras se cubría. Tony tiraría su mesa enorme para hacer una barricada de refuerzo y así ir con Chichi. ¿Estás bien?, preguntaría, pero vería su hombro, todo ensangrentado por los tiros. Chico, necesito que resistas, susurró mientras lo acomodaba. La superioridad de Sosa comienza a notarse. Tony se da cuenta de que los sicarios comenzarían a lanzar granadas y Nick caería. No, Nick, gritaría Ernie. Este estaba aguantando. Chichi, reposa aquí, cabrón. Quiero que veas bien a tu espalda porque van a llegar por los balcones traseros, decía Tony mientras tomaba su M16. Chichi asentía en guardia. Tony caminaba por su alfombra roja, escuchando las explosiones y disparos. La puerta se abrió de golpe y Tony vio a la cantidad de gente. En vez de asustarse como marica, comenzaría a lanzar sus granadas y a destrozar su mansión. Junto a los sicarios de Sosa, llegue Ernie, resiste, diría Tony, pero miraría a su derecha y se encontraría con el cuerpo ensangrentado de Nick. Tony frunciría el ceño enojado. Cómanse esto, hijos de puta, gritaría mientras disparaba y asesinaba a todos. Mientras todos peleaban, el asesino número 1 de Sosa, el Cráneo, estaba en el techo esperando la mejor oportunidad. Este bajaría y aterrizaría en el balcón. Miraría fijo la cabeza de Chichi detrás de la mesa, junto a las bolsas enteras de polvo blanco. Chichi saldría, pero el Cráneo metería un escopetazo a Chichi, volando su cabeza. El Cráneo lentamente iría a la espalda de Tony, apuntando su escopeta a la nuca. Tony se dio cuenta. Por un momento vio su vida pasar por sus ojos, pero de la nada, un camión blindado enorme atravesando la puerta de la mansión. De ella salieron múltiples hombres y del copiloto salió Manny, con armas dándole a los sicarios. Tony vio eso sorprendido, pero se dio cuenta que la camioneta causó un retumbar que le dio una oportunidad para clavarle un golpe a la cara al Cráneo. Este recibió una patada de Tony que lo llevaría de vuelta a la oficina de este. Allí, iniciando su pelea, Tony tomaría la escopeta de Cráneo, pero este la tomaría también, haciendo un forcejeo intenso por este. Entre gritos el arma se dispararía para arriba, así ambos soltándola y cayendo al suelo. Al alzar la mirada, Tony observaría cómo el arma estaba entre ellos dos. Estás jodido, maldito feo, nadie se mete conmigo, diría Tony escupiendo al suelo. El Cráneo reiría y Tony tomaría el arma, pero este sacaría un cuchillo de su cintura.
Tony con su mano bloquearía el impacto así atravesándosela, gruñiría de dolor pero metería una patada a sus huevos. El cráneo gruñó y sus lentes cayeron al suelo, ese enojado conectaría un gancho en la cara de Tony, aprovecharía en impulso se liberaría del agarre, de su palma sacaría el cuchillo así conectándoselo en el ojo. Cráneo gruñiría de dolor y Tony cansado, pero firme sostendría la escopeta, vete al infierno, malnacido. Diría con odio apretando el gatillo y volando el cráneo de Cráneo, Tony seguiría disparando hasta que el cadáver se redujo a pura sangre. Antonio se arrodillaría de cansancio, ya no escuchaba disparos así que se desplomaría del suelo soltando la escopeta mientras veía de reojo a Chichi, su oficina y mansión estaban, en la mierda, de ella entró Manny, fue corriendo hacia él, Tony, ¿está bien? Preguntó ya que estaba cerrando los ojos, al verlo Tony suspiró, te dije que si te volvía a ver te mataba. Maricón. Decía Tony pero Manny lo vio, traje a la gente adecuada Tony, ganamos, bueno, ganaste, nunca nadie hubiera podido aguantar eso, dijo Manny haciendo una pausa, eres mi hermano Tony, dijo Manny entre lágrimas y Tony lo vería, cerrando los ojos, cayendo muerto, o quizás, solo quizás, desmayado.